Una serie de mensajes que Dios me ha venido dando, gloria al Señor, y he venido predicando los últimos días un tema que se llama hay más, o tú puedes dar más, en muchos pasajes de la Biblia, y le doy la gloria al Señor. Evangelio de San Lucas, capítulo 17, verso 7 en adelante. Cuando lo haya encontrado me dice amén, por favor, y dé gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Leemos la palabra del Señor en la autoridad del Padre, del Hijo y con la santa bendición del Espíritu Santo de Dios. Díganme amén. Dice que de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, y al volver del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa. No le dice más bien: prepárame la cena y cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido. Diga, hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe. Amén. Vamos a orar y a darle la come y bebe tú. Padre, en el nombre de Jesús te pido que nos bendigas con toda bendición espiritual, y que hoy, Señor, el poder de tu Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios, Señor, active, Señor, la promesa, active el milagro en esta noche, active, Señor, la palabra de ciencia, que con tu Espíritu Santo y la palabra de Dios, Padre, haya un direccionamiento a mi vida, a la vida de cada oyente, por el poder de la palabra y por el poder de la gloria tuya en esta noche. Padre, provee la gloria tuya mientras se predica la palabra, sean sanados, sean direccionados. Haz algo, Señor, porque creo que en esta noche hay algo más de ti en este lugar, hay algo más de ti. Quiero sacar tiempo para ti en esta hora, en el poder de la palabra, y quiero adorarte, quiero exaltarte, Señor, porque creo que en este hay más. Llega el tiempo, Señor, de la comunión contigo, el tiempo de la iluminación de la palabra, el tiempo de los milagros, el tiempo de la restauración, el tiempo de alcanzar lo imposible para mí, pero posible para la gloria de Dios. Y para el que cree todo es posible, para el que está basado en la fe, en la palabra, milagros de Dios y cosas grandes vendrán y vienen y están para su pueblo. Alguien dígame amén. Amén. Alguien dígame amén. Amén. Otra vez dígame amén. Amén. Ahora dígale al Señor amén. Pueden sentarse, por favor. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, verso 7, Jesús en San Lucas, capítulo 16, capítulo 14, capítulo 13, empieza a hablarle a los discípulos, a direccionarlos y a hablarle de las cosas del reino, a decirles que ellos son la sal de la tierra, a decirles que la parábola del siervo infiel, la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida, lo que cuesta seguir a Jesús, sanidades de leprosos, lamentos sobre Jerusalén, la parábola de la gran cena, y Jesús les está hablando a ellos de el servicio y de el trabajar al Señor y creerle a Él y creerle su palabra. Pero cuando llega en el capítulo 17, parece ser que la iglesia tenía un concepto, los discípulos, porque Jesús le está dando una parábola, Jesús está haciendo un comentario, está haciendo una pregunta, está lanzando una palabra al aire para que los discípulos empiecen a pensar y a decir qué nos está diciendo el maestro. Los discípulos venían en un trabajo muy arduo del Señor, y quizás este año tú has tenido un trabajo muy arduo en el Señor, y gloria a Dios. Y de pronto algunos dirían: llegó el tiempo de descansar, llegó enero y llegó este tiempo, entonces yo voy a descansar, voy a dejar mis talentos, mi don de predicar, y lo voy a tener ahí un día. Y parece ser que Jesús lo que nos está confrontando a ellos, diciéndole: no, hay más. Dígale que está al lado: hay más. Y Pablo dice un día: no es que yo lo haya alcanzado todo, sino que prosigo al blanco. Pablo un día se encuentra que todo lo ha hecho, que él ha disfrutado las cosas del Señor, y quizás la gente le decía: Pablo, te admiro
tu doctrina, por donde Dios te tuvo que pasar. Y Pablo no se asemeja a la realidad que tiene hoy, sino se asemeja a la realidad que viene de parte del Señor. Y dice, yo prosigo al blanco. Y cuando los discípulos encuentran que Jesús está hablando en el capítulo 7, cuando ellos le dicen, auméntame la fe, en el capítulo 17, verso 7, y en el 5 habla de aumentar la fe, y ellos tenían muchas inquietudes, igual como tú y yo las tenemos hoy. ¿Cuántos dicen amén? Inquietudes cuando te llega la dificultad y tú dices, ¿será que Dios me dejó solo? Inquietudes cuando dices, ¿por qué me está pasando esto a mí? Inquietudes que dices, oh, ¿por qué Dios me bendice tanto? También hay inquietudes por eso. Hay personas que dicen, ¿por qué Dios me bendice tanto? Y a otros no. Hay gente que dice, ¿por qué Dios no me bendice a mí? Y a otros sí. Pero la gloria del Señor es que Dios hace como Él quiere para la alabanza y el nombre de Él sea exaltado. Yo no sé si tú estás como Saulo de Tarso, que sabes mucho y gloria a Dios, y Dios tendrá que bajarte de tu pensamiento y tirarte al piso para que hagas la voluntad de Él. O estarás en Apocalipsis 3:20, que Él viene como ese maestro deseando entrar a tu corazón y tocándote la puerta, y si le dejas entrar, al final de este año, de este tiempo, podrás decir, vale la pena darle un tiempo más a Dios. Diga, vale la pena darle un tiempo más a Dios. Y dice la palabra del Señor, ¿y quién de vosotros, teniendo un siervo que haga o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa y siéntate? No le dice más bien, prepara la cena, ciñete y sirve hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto, come, bebe tú. El siervo tiene la obligación de trabajar por el bienestar de un negocio, de una finca, de una hacienda. Y el siervo, dice la Biblia, que es una figura de Jesucristo para decirles a ellos que en el servicio de Dios no hay un límite. Si un obrero salió a las 6 de la mañana a trabajar y llegó a las 6 de la tarde, físicamente está agotado, físicamente está sediento, físicamente está hambriento y deseara que llegar a sentarse. Físicamente podría decir, ya no doy más, ya di todo el día lo que yo podía hacer. Pero parece que Jesús le dice, y más bien no le dices, prepárame cena y ciñete. Es cuando el cansancio no nos deja servir más a Dios. Cuando el cansancio, la dificultad, la prueba, parece que no nos dejara tener comunión con Dios. Quizás te ocupas en la iglesia y Dios te recompensará, y me recompensará lo que yo hago en el Señor. En el día estás acá, estás allá, y gloria a Dios, nadie lo ve, pero Dios lo ve. Pero lo que Dios quiere es que le prepare cena, y que yo le prepare cena, es que yo tenga un tiempo de comunión con Él. Es un tiempo donde el Señor de señores te pregunta qué hiciste hoy. Pero dice también la palabra que al final de que el Señor Jesús se siente bien servido y que haya comido y bebido, dice, después de esto, come y bebe tú. Cuando habla de ese come y bebe tú, habla de la comunión o de la amistad que Dios quiere establecer con su siervo. Después, más allá, les dice, ya ustedes no son mis siervos si hacen lo que yo digo. Pero Jesús quería enseñarles y que ellos entraran en la dimensión del servicio. Diga conmigo, la dimensión del servicio es más allá. Porque Dios dice que Dios que el trabajo en el Señor que no es en vano. Entonces el siervo había estado trabajando todo el día, apacentando ganado o labrando la tierra, y ese trabajo no había sido en vano y no es en vano. Pero cuando Dios le dice, prepárame cena, yo quiero comer, quiero hablar contigo y quiero ver qué te está pasando, aunque Dios lo sabe todo, pero cuando tú le cuentas a alguien, tu problema es porque le tienes confianza. Cuando tú le cuentas a alguien tu bendición es porque tú le tienes confianza. Y lo que Dios quería establecer era un vínculo de amistad con este siervo. Y escúchenme bien. Y parece que estuviera contradictorio
En el verso 9, ¿y acaso le da gracias al siervo, o sea, el patrón, el Señor, que hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Verso 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que yo os he ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Cuando hablo de este pensamiento de Jesús, es que Dios quería que el siervo no llegara cansado, sino que tomara fuerza donde no tenía, y ya antes de que lo enviaran a hacer la cena, él fuera con ese corazón alegre a servirle al Señor. O sea que lo que Jesús quería era que los discípulos entendieran que tenían que hacer las cosas antes de que los mandara. Le doy un ejemplo. Quizás alguien le dice, hermano, este cuadro aquí está sucio, ¿por qué no lo barre? Y entonces, a usted irlo a barrer, encuentra que limpió ese lugar, pero ve a los lados y ve que todo lo demás está casi sucio. ¿Qué hace un siervo diligente? Dice, pues voy a hacer ¿qué? A limpiar todo. Yo lo que Dios quiere es que tú y yo vayamos mucho más allá. Antes de que Dios nos mande la gran comisión, no es un privilegio, escúcheme bien, la gran comisión, la administración del don que Dios te dio, no es un privilegio. Si a Dios le plació colocarte un don en ti para que sirvas a la iglesia, no es un privilegio. Yo discrepaba mucho conmigo mismo y yo decía, es un privilegio estar predicando. Y de un día Dios me dijo, no es un privilegio, porque tú no has hecho nada para montarte en un altar. Tú estás en un altar porque yo morí por ti y te presento limpio delante del Padre. Entonces no se vuelve un privilegio, sino que se vuelve una obligación. Diga, tengo una obligación. Alguien que me convenza y convenza, diga, tengo una obligación de ministrar lo que Dios me dio. Y el siervo, gloria a Dios, y el siervo tiene una obligación con Dios de estar en el día trabajando en el ganado, la finca, pero tiene otro, ya no es una obligación, sino es una pasión. Al llegar a la casa, al encontrar a su jefe, al encontrar al rey del rey, que quiere sacar tiempo para establecer contacto con él y preparar cena y ver comer al maestro, viéndole contento. Tú sabes que Jesús, cuando le dio la autoridad a los discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, no había venido el Pentecostés, no había venido el Espíritu Santo sobre los discípulos. Y Jesús le dice, vayan y prediquen a las personas, y les dio autoridad sobre los demonios. Porque Jesús quería que los discípulos fueran mucho más allá. Jesús estaba preparando a los discípulos cuando le dio la autoridad, y ellos llegan sorprendidos. Diga, sorprendidos. Cuando ellos ven a Jesús y dicen, Señor, Señor, aún los demonios se sujetaban. El Señor, llegábamos y orábamos y estaba alguien enfermo y llorábamos y lo sanaba en tu nombre. Y cuando alguien había un demonio en una persona, lo echábamos fuera en tu nombre. Y Jesús va más allá. Jesús le dice, yo vi caer a Satanás del cielo, de un lugar alto, a tierra. Es decir, ustedes creyeron y fueron más allá. Y el primer golpe que le dieron a Satanás en el ministerio de Jesucristo no se lo dio Jesús, se lo dio la iglesia, se lo dieron los discípulos, porque cuando el enviado estuvo allá, él esperaba que Jesucristo le reprendiera. Pero cuando llegó una persona que no había estado en un Pentecostés, porque no era el tiempo de la promesa, y baja el diablo del poder de las autoridades de los lugares altos y lo tira como un rayo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús desea que tú y yo vayamos mucho más allá. Y mucho más en este tiempo, cuando tenemos la promesa hecha por Dios, que nos entregó el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está con nosotros y que tenemos la dirección de parte de Él. Alguien dígame amén. Encontraba un hombre en estos días que tiene mucha identidad con lo que él hace. Y yo le decía, ¿qué te hace hacer lo que tú haces?
Y me dice, me apasiona hacer lo que yo hago. Y si el don que Dios colocó en ti, escúchame bien, lo que estás usando bien, te apasiona hacerlo para el Señor. Si tú que eres adorador te dicen, hey, cántale una canción a Dios, tú no tienes que ensayar, ¿cierto que no? Medio abrigas la garganta y ¿qué haces? ¡Pum! Y empiezas a adorar a Dios. Y el que tiene el llamado para predicar le dicen, predica hoy. ¿Y qué hace? Él ya está en una comunión con la palabra de Dios y suelta un mensaje de parte de Dios. ¿Por qué? Porque lo apasiona. El que le gusta limpiar la casa o la iglesia lo hace, ¿por qué? Porque le apasiona. Diga, lo que me apasiona. Diga, lo que me apasiona, lo hago más rápido. Y lo que Dios quería de este siervo era que al finalizar la faena tuviera el tiempo para dedicarle a Dios. Y es fácil mirar ejemplos. Es decir, una madre de familia puede trabajar de 6 de la mañana, puede venir a hacer el almuerzo, puede salir a trabajar, puede llegar a las 6 de la tarde bien cansada. Pero el amor por sus hijos le pueden dar las 10 de la noche, arreglando a los niños, arreglando cosas para su casa. ¿Por qué? Porque le apasiona, y aparte de que le apasiona, tiene ese amor para con lo que hace. ¿Sí o no? Y eso es lo que Dios está hablándole a este siervo. Dice, tú eres un siervo inútil. Cuando hayan hecho todo, son siervos inútiles, porque yo les dije, den un paso, y ustedes dieron un paso. Y la fe habla que si yo estoy dando un paso, ese paso, tu vida no está allí, hay algo más. El que salió de una universidad dice, ya soy un profesional, y cuando sale a la realidad encuentra que tiene que orar para que le salga un buen empleo. Se da cuenta que tiene que buscar un conocido que sea ya profesional, que esté trabajando para que le dé una mano. Y algunos cuelgan el cartón porque no tuvieron la capacidad ni la sagacidad de ir un poco más allá donde Dios ha querido ponerlos. Un abogado que conocimos en Bogotá está en una compañía muy grande y le preguntamos, ¿cómo llegó usted acá, mi hermano? Dice, mi hermano, cuando salí del cartón, cuando salí de abogado, siempre decía trabajar en este lugar. Y dice, mi primer trabajo no fue de abogado. Mi primer trabajo fue llevar correspondencia en el edificio. Ese fue mi primer trabajo en esa compañía. Y allí me di a conocer y la gente me decía, ¿qué título tienes? No, yo soy abogado, y le dieron carisma. Y un día, dice él, alguien tenía un caso muy duro que tenía que ir a algún lugar muy lejos y no quiso ir. Y me preguntaron a mí que si yo deseaba ir y usar el título por primera vez. Y dice, como la abogacía me apasiona, yo me fui. Y yo ya estaba en unos cargos altos de esa compañía. ¿Sabes por qué? Porque le apasiona lo que hace. Si a ti no te apasiona Dios, no te apasiona nada. Porque a ti tiene que apasionarte Dios para dejar que madre, padre, esposa e hijos, sacar tiempo para Dios. Te tiene que apasionar para Dios. Hay personas que el evangelio se vuelve una carga, porque todos dicen, ay, tengo que ayunar, ay, tengo que vigilar. Se vuelve ¿qué? Una obligación. Pero hay gente que no, dice, qué privilegio, voy a ayunar. Y hay algunos que ayunan cuando nadie los ve, vigilan y están en la madrugada y están en la presencia de Dios, porque creen que hay algo más. Yo creo que hay algo más en mi vida, yo creo que hay algo más en la vida suya. Hay gente que se quedó 20 años allí estancado y siempre hablan de lo mismo, hablan del fracaso que tuvieron. Pero lo que Dios quiere en esta hora, bendito sea su nombre, es que nosotros podamos caminar en la bendición que Dios nos ha dado. Vayamos por favor a Hechos capítulo 9, bendito sea el nombre del Señor.
A mí me encanta el apóstol Pablo o Saulo de Tarso, porque Saulo de Tarso era apasionado en lo que hacía. El Evangelio, el Hechos 9, habla de la conversión de Pablo, bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 9, verso 1 de Hechos, dice: y Saulo, respirando aún amenazas de muerte, escúchame bien, era tanta la pasión que Pablo tenía y estaba tan convencido de lo que él le apasionaba. ¿Saben qué le apasionaba a Pablo? No era la religión, era defender a Dios. Porque para Pablo, todos aquellos que no estuvieran en el judaísmo y que estuvieran predicando a otro Dios diferente, estaban blasfemando a Dios. Y Pablo estaba tan apasionado por defender a Cristo, de no defender la ley, defender a Dios, y respiraba una amenaza. Es decir, el hombre estaba por cumplir, y lo había cumplido, de acabar los cristianos. Y cuando Dios dice: este hombre me sirve, dice, y Saulo aún respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, y vino al sumo sacerdote, un hombre con determinación, un hombre que le dijo: señor sacerdote, yo quiero que usted me dé carta, porque quiero hacer todo en el orden. Yo quiero no llegar a tal ciudad y matar 2 o 3 cristianos y que me digan que me salí de la ley. Deben una autorización. Y era un hombre que estaba, ¿qué?, bien apasionado por lo que tenía, lo que sentía. Y Dios, dice la palabra, y pidió carta, verso 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, Dios siempre es un Dios fuerte. Dios es un Dios fuerte por encima de tu pensamiento y por encima de mi pensamiento. Díganlo amén. Mira, Dios está fuerte. Que si tú tienes un pensamiento que no está alineado a lo que Él dice por el Espíritu Santo en la Escritura, te va a tumbar. Te va a tumbar de tu concepto, te va a tumbar de tu pensamiento, te va a tumbar de lo que tú piensas que es. Y ahí es donde nos cuesta desaprender para volver a aprender de Cristo. Y dice la palabra del Señor allí que lo tumbó el Señor. Aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Algo que Pablo no tenía, era luz del cielo. Pablo no tenía iluminación o revelación de Dios. Pablo tenía letra y letra y letra, pero no conocía la ley del Espíritu Santo. Y Dios, si Él es fuerte, Dios te va a tumbar. Pablo lo tumbó Dios. Y Pablo estaba convencido de su propia justicia. Pablo estaba convencido que cuando fue el sacerdote, esa justicia lo iba a hacer acepto delante de Dios. Y Dios le dijo: tu justicia no me sirve para nada. Tu justicia no me sirve a mí para nada, porque te estás metiendo con el santo, con el Hijo de Dios. Y dice la palabra que cayó, dice el verso 4, y cayendo en tierra oyó una voz del cielo que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le está diciendo: Saulo, tienes pasión por lo que haces, pero le estás haciendo ¿qué? Mal, lo estás haciendo equivocado, tu justicia no es. Y cuando Pablo pasa este proceso, él entiende y le dice, y dijo: ¿quién eres, Señor? Está diciendo: esto no lo conocía. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y Jesús le dice: alabado sea el nombre del Señor. Y le digo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando había matado a los discípulos, el discípulo Esteban, Pablo pensó que había tocado el cielo y había tocado el favor de Dios por matar a Esteban. Y había perseguido y había hecho correr y había hecho salir a todos los creyentes de ese lugar. Y Jesús va más allá con Pablo y le dice: Pablo, te metiste conmigo, estás metido en problemas, mataste a los míos, pero yo quiero tener de ti misericordia. Jesús no le tuvo lástima a Pablo. Jesús no le va: ay, pobrecito Pablo, ven, te enseño el camino. Y cuando
y queda ciego, alabado sea el nombre del Señor. Cuando queda ciego es una figura también, que lo que él tenía en su conocimiento ya no servía, tenía que realimentarse de la luz del Espíritu Santo y no de la oscuridad de la ley de los fariseos. Por cierto, ¿de dónde aparecieron los fariseos? Si en el Antiguo Testamento no estaban. En el tiempo de oscuridad, cuando no hubo voz de Dios, apareció la voz del hombre, la voz del sistema religioso. Y Dios en este tiempo desea que tú y yo, bendito sea el nombre del Señor, y entre menos oposición tú y yo hagamos, más rápido Dios va a hacer la obra de Dios. Dios te va a esperar. Dios te está esperando y te puede tumbar de tu conocimiento, de lo que tú crees, o te puede tocar la puerta, como dice Apocalipsis 3:20. Lean conmigo, por favor, el 5, el 6. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo: levántate y entra en la ciudad y te se dirá lo que debes hacer. Cuando Saulo de Tarso es tumbado, él reconoce que su justicia no había sido acepta delante de Dios. Y él dice: Señor, le dice, ya dice, yo me rindo, ya sé que ya no puedo pelear contigo. Y dice: ¿qué quieres que yo haga? Y Dios dice: mira, ve a tal lugar y te se dirá lo que debes hacer. Si yo le digo, vaya a tal lugar y allá se le dirá lo que debe hacer, significa que sujeción, significa direccionamiento. Es decir, vaya a tal lugar y allá yo voy a obrar el milagro. Es decir, ve más allá y vas a ver el milagro. ¿Por qué el milagro? Porque Pablo de Saulo termina de hablar con el Señor y se encuentra que está ciego. Él está hablando con el Señor en la visión y se encuentra que está ciego. Entonces Dios no le deja opción. Escuchen, si Saulo dice: no, ¿sabes qué? Yo no te sigo. Dios dice: bien, pero te quedas ciego toda la vida. ¿Por qué Pablo fue tan honesto con Dios? ¿Por qué Pablo fue tan flexible con Jesús? Si él era la máxima autoridad. Porque él entendió: ese que me tumbó de mi pensamiento, de donde yo venía, y Saulo de Tarso llevaba 6 días a 7 días de camino cuando Dios se le apareció, Jesús. Si Pablo no hace la voluntad de Dios, no hay problema. Pero se le hubiera alargado el nombre a Saulo, porque hubiera dicho Saulo el ciego, porque Dios no lo hubiera sanado. Para entenderle que Él era Dios, así como hizo en el Antiguo Testamento aquel hombre que no le quiso dar gloria a Dios y lo puso a comer de los animales y bajo la luna y dormía como tipo lobo, sus uñas, hasta que un día reconoció que el cielo era por encima de todo y todo lo mandaba. Lo mismo a Saulo de Tarso. Si él dice: Señor, no quiero, esto me va a traer problemas, creerte a ti me va a traer problemas. Yo digo: no, vete a tal lugar y allá te se dirá lo que debes hacer. Y Dios tuvo que hablarle también, escúchenme bien. Dios tuvo que, en Damasco, tuvo que hablarle a aquel varón cuando él dice: mire, ve a tal lugar, aquí te va a llegar un hombre que se llama Saulo de Tarso. Y dice: no, yo no lo puedo recibir, ese hombre ha perseguido a los cristianos. Y Dios le dice: ve, porque instrumento escogido me es él. Es decir, que el ministerio de Pablo no podía decir, como a veces decimos tú y yo: es un privilegio que esté liderando un grupo de crecimiento, es un privilegio que esté aquí predicando. No es un privilegio, es una obligación, sea que lo hagas de buena manera o sea que lo hagas de qué, de mala manera, pero es una obligación. Ahora los dones están dentro de ti, que no se pueden dar a otros. Un cargo lo puedes dar. Dice: no, yo no quiero más, toma el cargo lo puedes dar. Pero los dones tú tendrás que responderle a Dios, porque Dios te los colocó para el uso de la iglesia. Y cuando hablamos de los talentos, el hombre que Dios le dio talentos 5, 3 y 1, era para
¿Para qué? Para que fueran mucho más allá y lo reproducieran, lo usaran de parte del Señor. Y aquel que no lo usó, que no quiso ir a un banquero, que no quiso ir más allá, le dice que le quitó eso y se lo dio ¿quién? Al que fue mucho más allá, al que negoció con los talentos, con el oro, con la plata, el que fue mucho más allá. Y Dios está esperando que tú y yo vayamos un poco más allá. ¿Cuántos quieren ir más allá? Dígame amén. Si tú no tienes ese concepto de ir más allá, Jesús nos pone a pensar en la venida de Él. Nos pone a pensar que en las bodas del Cordero. Nos pone a pensar en Apocalipsis capítulo 5, verso 5, lo que hablábamos hace rato, que Juan andaba en el Espíritu. En Apocalipsis capítulo 1 se lee que andaba en el Espíritu, pero en el capítulo 5 parece que se le olvidó la doctrina, parece que se le olvidó las enseñanzas del Señor, parece que se quedó allí sin saber, como si todo se le hubiera olvidado. Y empezó a llorar amargamente. Y cuando el anciano le dice, tranquilo, no llores, es decir, ven más allá porque el Señor está aquí, y ve venir al Maestro, a Jesús de Nazaret, como un león a quien representando quién es el Rey de Reyes, y que si el diablo se levanta, Él es el león de la tribu de Judá que venció, y se presenta como la raíz de David, es decir, aquellas promesas dadas a David que muchos pensaron que no se ocurrían, que eso no se iba a cumplir, se cumplieron porque en la genética, en el cuerpo humano, Jesús era del linaje de David. Y se presenta en el medio de los ancianos y de los 24 ancianos y de los seres vivientes, se presenta como un cordero inmolado, es decir, a la iglesia le dice, yo he morido por ti. A Satanás se le presenta como el león de la tribu de Judá que venció el levantamiento del hombre, el Hijo del Hombre. Dice que tomó la simiente caída de Adán y Eva y las levantó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero a la iglesia se le presenta como el que yo morí por ti. Se presenta, yo perdono tus pecados. Yo voy más allá. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y Pablo, y en Apocalipsis 3:20, que usted lo ha leído mucho, y alabado sea el nombre del Señor, en Apocalipsis 3:20 el Maestro Jesús de Nazaret tiene una inquietud. Jesús de Nazaret, alabado sea el nombre del Señor, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El problema de la mayoría de cristianos es que no escuchamos la voz de Dios. Andan en un proyecto hoy en su vida ministerial y al otro día está en otro proyecto que no es lo que Dios le ha colocado. ¿Me hago entender? Hay gente que llega al evangelio y dice, yo soy evangelista. Entonces después vio a un pastor que predicaba muy bueno y dijo, no, yo quiero ser pastor. Y entonces después vio a alguien que adoraba muy bien a Dios, yo voy a ser adorador. Y no es así. Jesús lo que quiere decir, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús no habla a aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, que es más apacible, que sabe, Señor, yo estoy esperando una respuesta tuya. ¿Cuántos están esperando una respuesta de Dios? Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, voy a tocar. Pero si abres, si vas más allá, abrir significa, aquí estoy, Señor. Abrir significa, lo mío, Señor, es tuyo. Voy a preparar cena. Y lo tuyo es la misma figura de la parábola del escrito de Lucas 17. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Alabado sea el nombre del Señor. Llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él. Escúchame bien. Ese cenaré con él habla de la intimidad de Dios.
Y dice, y Él conmigo. Habla que lo que Dios desea en este tiempo de la iglesia, de usted y yo, es que podamos tener una cena de comunión. Si usted me invita a mí a almorzar, o vamos a almorzar, o alguien que es su amigo, y cenamos, y no cruzamos una palabra, ¿qué pasa? ¿Cierto que no? Lo que Dios quería era dedicarnos tiempo mutuo en esa cena, hablar. Y en esa cena quizás el que abrió la puerta empezó a preparar la cena para Dios, y cuando se sentaron a compartir la cena dice, Señor, me está pasando esto, tú lo sabes, la gente se ha burlado de mí, yo a veces no creo en mí, Señor, me han hablado cosas grandes tuyas, pero no se han cumplido, me hago entender. Y entonces Dios dice, hijo, yo también he deseado que tú me creas, que sepas que tengo una morada contigo, que quiero más intimidad y menos religión. ¿Cuántos dicen amén? Y al abrir la puerta significa que tú escuchas la voz de Dios. Dice, cenaré con Él y Él conmigo, y oye mi voz y abre la puerta. El escuchar la voz de Dios es cuando tú vas más allá. El que ha estado enfermo o ha estado pasando por una circunstancia difícil, ¿qué hace? Se pone a buscar la comunión con Dios. Se levanta en la madrugada, en la noche, diciéndole, Señor, ayúdame. Señor, por favor, mira lo que me está pasando. Ve mucho más allá, y en ese mucho más allá vas a escuchar la voz de Dios. Nuestro pastor Andrés dice que un día, cuando estuvo enfermo, Dios le habló a su señora madre y le dijo, dale esto, y le dieron y fue sanado. Cuando tú estás en esa dificultad, entonces escucha la voz de Dios. Y cuando escuchas la voz de Dios, abres Él, abres al reino, abres a la bendición de Dios, abres para que Dios haga milagros dentro de ti y cambie, escúcheme bien, tu manera de ver a Dios. Y esa es la mejor bendición. Cuando hablamos de la milla en Mateo capítulo 5, y ya hay una referencia como de 4 cosas o 5 cosas que Dios quiere enseñar a la iglesia. Mateo capítulo 5, verso 38 en adelante, también hablándole a los discípulos, habla de la bendición que hay cuando tú y yo entendemos lo que Dios nos está hablando. Porque hay veces que Dios nos habla y no entendemos. ¿A cuánto le ha pasado así? Que Dios nos habla y no entendemos. Capítulo 5, verso 38, dice la palabra del Señor. Y oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Parece ver que en estos 2 versículos hay una lucha o una competencia, o hay un paralelo entre la ley y la gracia. La gracia decía que ojo por ojo, diente por diente, es decir, que lo que tú me haces a mí, tengo la ley a mi favor para hacértelo. Pero que Jesús dice, pero yo digo, ve mucho más allá, y no es fácil. No es fácil que si a ti te hieren, no es fácil decir, no, hermano. Sigue diciendo, pero yo digo, no resistéis al malo, antes cualquier que te hiera la mejilla derecha, vuelve también la otra, es decir, deja que él haga. Verso 40, y el que te quiera poner en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Habla de que había que ir más. Si eres un verdadero creyente y llamas a Dios y ya te va a robar, es decir, no le des solamente lo que le pidas, dale más. Y ese segundo tiempo de ir más allá
es donde realmente le demostramos a Dios, tú y yo, que somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y verso 43 dice, gloria al Señor, y oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En el Antiguo Testamento, si alguien te aborrecía, tenías toda la libertad de ¿qué? De aborrecerlo. Escuchen, hay lugares, yo sé que aquí no hay, que hay personas dentro de la iglesia que no le hablan a otros. No le hablan. Entonces está en la ley de ¿qué? Del pecado, de decir que si alguien te ofende, yo no ofendo. O si me parece bien, le quito el habla a alguien. ¿Usted no ha visto cristianos así? Yo aspiro que usted no sea uno de ellos. Habla de qué, de que hay que tener un corazón ¿qué? Perdonador. Si alguien te ofendió, si alguien... Alabado sea el nombre del Señor. Y dice también en la palabra del Señor, pero yo digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien te maldice, la ley dice, y en el Antiguo Testamento dice, y maldeciré ¿a quién? Aquel que te maldiciere. Entonces, si tú amas a tu prójimo que te maldijo, con causa o sin causa te maldijo, si tú eres una verdadera persona que amas a alguien, sabes que esa persona te maldijo y puede llegar maldición sobre él. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú bendigas a aquel que te maldijo, para que la maldición que te echó a ti no le llegue que se le devuelva. Porque Dios dice, y bendeciré a todo aquel que te bendiciere. Y eso no fue. O dígame si no. Bendecir a aquel que me maldijo. Bendecir a aquel que te digo, ojalá te mueras, ojalá seas estéril, te cases y te vayas mal, te arruines, o maldito. ¿Qué nos daría a usted y a mí? De nuestra, como Saulo de Tarso, respiraríamos ¿qué? Amenazas y diríamos que te vayan doble. Y entonces caeríamos en el mismo fuego de los que no tienen a Dios. Y ahí es donde Dios hace diferencia y dice, este es mi siervo, esta es mi sierva, este es el hombre, la mujer que yo quiero entregarle las cosas. Y Dios en este tiempo, alabado sea el nombre del Señor, quiere que vayamos mucho más allá. Mire, y en casi 4 versículos, 5 versículos, les enseña muchas cosas. Dice, pero os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pero si sois hijos de qué? El verso 45. Pero si sois hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre el bueno y sobre el malo, y hace llover sobre el injusto y el justo, alábalo. Habla de que Dios desea, bendito sea el nombre del Señor, que tú y yo le creamos a Él. Dice, verso 46, mas si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos, los que están lejos de la ciudadanía de Dios? Pero sigue diciendo, bendito sea su nombre, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y qué? Perfecto. ¿Cuál es la perfección de Dios? También habla de la milla. Dice que si alguien te obliga a ir una milla era 1000 pasos. ¿Y sabe quién obligaba a ir a esa milla? Un soldado romano. Un soldado romano podía colocarle carga a cualquier ciudadano y ponerle carga a sus espaldas y tenía que llevarlo 1000 pasos. Y a los 1000 pasos tenía que ese hombre soltar la carga. Y los soldados romanos, cuando le daban 40 azotes a alguien, no le daban los 40, le daban 40 menos 1. Porque si se llegaban a pasar un azote más,
podía quedar libre esa persona, y por eso le daban 40 azotes menos uno. ¿Para qué? Para que esta persona no pudiera quedar libre. Y dice que cuando alguien te pida o te obligue a llevar el peso a una milla, ve con él las dos. Porque en la segunda milla, escúchame bien, el soldado podía perder su autonomía, la ley se podía ir en contra de él. Y en ese tiempo es donde tú ganas la bendición de Dios. Porque al tú llevar la primera milla, lo puedes llevar gratis. Pero si caminas la segunda milla con esa carga, aquel que te puso la carga te tiene que redimir, te tiene que pagar la segunda milla. Y muchos cristianos hemos caminado la primera milla y no hemos ido por la segunda. Y en la segunda milla es donde el soldado te dice, por favor, suelta esa carga. Es donde el soldado querrá obligarte a soltar la carga. Es donde la dificultad querrá obligarte a soltar la carga. Pero tú sabes que al finalizar tienes tu recompensa. Quizá la segunda milla es que tú has pasado momentos difíciles. Pero dice la Biblia que allí es donde se conocen los hombres que amamos a Dios, que el Padre de los cielos es perfecto. ¿Perfecto en qué? En perdonar. El día que tú y yo nos parezcamos al Padre, ese día seremos perfectos. Cuando alguien peca, el Padre le da ¿qué? Oportunidad. Si alguien peca, ¿tú le das oportunidad? Bueno, y te digo la pregunta, si alguien peca a tu lado, ¿tú le das la oportunidad y lo perdonas? Si ves que es muy difícil decir que amén. ¿Sabes por qué? Porque la justicia del hombre no opera la justicia de Dios. Y si queremos ver el milagro de Dios, y tenemos que ir mucho más allá de lo que Dios quiere que hagamos. Y Dios no te va a decir haz esto, sino que tú lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque te causa pasión de parte del Señor. Ponte de pie un momento, por favor. Yo quiero decirte hoy